Dios te bendiga, mi amado, muy buenos días. El Señor es bueno, para siempre son su misericordia. Estaba meditando hace unos minutos de una expresión, una frase que escuché hace un tiempo. Y si mal no recuerdo, este hombre decía, enseñando, este hombre de Dios, un tremendo varón de Dios: cuando tú haces lo que nadie quiere hacer, Dios te da lo que todos desean tener. Cuando tú haces lo que nadie quiere hacer, Dios te da lo que todo el mundo desea tener. Hablando de la iglesia, hablando aún de las empresas en el mundo secular, tú sabes que en la iglesia hay áreas, digamos, o quehaceres en el local de la iglesia, los asuntos de la iglesia, como limpiar los baños, cocinar para las ventas del protemplo, para pagar alquiler, hacer mandados que se gestionan, ¿verdad?, para preparar las mesas para reuniones, a limpiar el templo también de la iglesia. Todos esos pequeños asuntos, ¿verdad?, que hay que hacer en la iglesia. Siempre vemos que la gran mayoría no lo quiere. Ellos no quieren que el pastor le mande hacer, valga la redundancia, hacer mandado. Ellos no les gusta de pronto mover silla, si hay que pulir el suelo, fregarlo, ellos no les gusta. Ellos de pronto, si el altar, todo lo que tiene que ver con trabajo físico literal, de que promueve la iglesia, el local, los cultos, los servicios, las oficinas de la iglesia, amén. Hay un gran sector, un gran grupo que no les gusta. Por ejemplo, muchos anhelan el púlpito. Muchos anhelan predicar, muchos anhelan estar en corbata, siempre elegantes, muy guapos. Muchos anhelan que les pongan las primeras sillas allá detrás del altar cuando el culto está encendido, el culto va a empezar. Sobre todo estar al lado de grandes predicadores de renombre, ¿verdad? Y hay muchísimos hombres de Dios, principalmente hombres, que les gusta eso, la preeminencia, el primer lugar, ¿verdad? Pero a ellos no les gusta hacer lo que nadie quiere hacer, porque les da vergüenza. Entonces yo estaba meditando en esta expresión, haciendo ciertas cosas, y me vino a la mente esa expresión de hace muchos años. Lamentablemente hay mucha gente así, pero yo quisiera en esta mañana, con esta pequeña reflexión, aconsejar a esos jóvenes, a esos varones, ¿verdad?, o señoritas, que Dios le ha mostrado grandes ministerios, que han tenido visión, donde Dios lo ha inquietado, ¿verdad?, que van a ser grandes músicos, grandes predicadores, grandes profetas de Dios, evangelistas, poderosos, pastores de renombre, ¿verdad?, que ellos están teniendo esa visión, ese sueño, eso que Dios les da, que va constantemente, va y viene. Para poder llegar a esos niveles, vas a tener que hacer lo que nadie quiere hacer de cuando en veces. Vas a tener que ser un siervo, ¿verdad?, uno que limpia el templo cuando sea necesario. Y es ahí donde Dios va a formar el carácter para poder entregarte lo que te ha venido mostrando, enseñando, ¿verdad?, lo que tú has venido sintiendo durante mucho tiempo. Porque siempre que tú ves esa gente que no quiere hacer lo que los demás huyen en el templo, ¿verdad?, nunca va a llegar a ver si Dios le ha mostrado algo. Nunca va a llegar a ver lo que Dios tiene para sus vidas. ¿Por qué? Porque si Dios, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros, se hizo siervo y se humilló hasta lo más bajo y fue al Calvario a muerte de cruz, nos dio un gran ejemplo de que para poder ser útil en las manos de Dios hay que empezar siendo un siervo. Yo conozco muchísima gente, montones de gente durante mis años en el evangelio y en el ministerio. Recuerdo brevemente de la iglesia que yo vengo, estaban los pastores, estaban los líderes, y cuando habían eventos de jóvenes, ¿verdad?, eventos de caballeros, habían eventos que se hacían en la iglesia, los principales eran los primeros que se iban, los principales. Y sabes que habían 3 o 4 siervos en la iglesia, aquí en Madrid, que era lo que subíamos las 400, 500 sillas al segundo piso, nivel. Y éramos los que bajábamos las 400, 500 sillas, las bajábamos, porque al otro día domingo había culto. No se diga de las mesas que había que empacarlas también y subirlas y bajarlas. Eso lo hacíamos nosotros, amén. Y gracias a Dios por esos tiempos. Cuando había que cocinar para el protemplo, hacer los mandados ya al Mercado Maravilla, aquí en Tetuán, para que vean, los que sepan lo que estoy hablando.
éramos nosotros que comprábamos con las líderes que iban a hacer el evento de la comida para el protemplo de la iglesia. Es decir, que en resumen, gracias a Dios, hemos venido haciendo muchas cositas detrás del telón que mucha gente huía a hacer, que mucha gente no quería, porque querían preeminencia, querían corbata y querían púlpito. Hoy por esa gente yo no le he visto ni ministrando bajo la autoridad de Dios, ni ministrando bajo la unción del Espíritu Santo. No le he visto. ¿Por qué? Porque no están donde tenían que estar, porque no quisieron hacer lo que todo el mundo odia, por así decirlo, o no quiere hacer. Entonces en Dios esto es al revés. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Tú anhelas que Dios te use, tú anhelas la unción poderosa para ver milagros, vas a tener que empezar siendo un siervo. Aquí termino. Cuando Elías, Dios trató con él al final antes de su partida, de llevárselo al cielo. Dice la Biblia que Jehová le dijo en el Antiguo Testamento, porque aún no teníamos la revelación del nombre de Jesús. Le dijo, mira, pasa por allá, parafraseando, y unge que en tu lugar será Eliseo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Eliseo le siguió y le sirvió a Elías. Y usted lo puede buscar en Reyes. Y Eliseo le servía a Elías. Según los expertos investigadores, dicen que pasó 3 años y más prácticamente, si no me equivoco, donde Eliseo era el servidor, el sirviente de Elías. Eliseo no empezó haciendo milagros. Eliseo no empezó rompiendo que caiga fuego del cielo. Eliseo no empezó haciendo cosas gloriosas, no. Eliseo, antes de que usted vea la Biblia, que rascó el manto de Elías en 2 partes y golpeó el Jordán y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Dice la Biblia que el Jordán se abrió en 2 y pasó Eliseo. Pero antes de eso pasó más de 3 años siendo siervo de Elías. Eliseo, dame un café. Allí iba Eliseo. Eliseo, plánchame la ropa que tenemos que ir a un evento a Jericó. Allá iba Eliseo a planchar la ropa. Eliseo, tráeme agua y caliéntamela que me voy a duchar. Eliseo, hazme el almuerzo. Ese era el trabajo del hombre que hizo 2 veces los milagros del gran profeta llamado Elías. Primero fue siervo. Y es lo que muchos líderes, pastores, esposos de pastores, llámese cualquier músico, no quieren hacer nada de lo que trabaja, de lo que hace, produce callo en la iglesia, de lo que produce el hacer cosas. No quieren. Pero déjame decirte que por eso no van a alcanzar lo que Dios quiere darle. En resumen, ¿quieres que Dios te use poderosamente como te ha mostrado en sueño y en visión? Empieza a servir y ponte bajo autoridad de tu pastor. Sigue a tu pastor Elías. Sigue a tu pastor Elías, hablando de Elías el profeta, de Eliseo y Elías. Sigue a tu pastor. Esté bajo su cobertura. Haz todo lo que él te diga. Y mientras orando y ayunando y anhelando lo que Dios ha puesto en tu corazón. Este mensaje lo dedico a alguien especial que Dios lo va a usar de manera increíble como nunca antes. Porque la manifestación de los hombres más poderosos en la tierra de parte de Dios aún no han acontecido. Vendrán hombres que Dios va a usar, hombres con un poder increíble que Dios se va a glorificar. Que Dios te bendiga y vamos a hacer lo que nadie quiere hacer en la iglesia y tendremos lo que la gente anhela tener. Dios te bendiga, tu siervo y pastor, una palabra de consejo, de reflexión y vamos a ser siervos cada día más en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.